Cuando encuentran a Rosario, como cuando se encuentra el cuerpo de Ciro, ya la daban por culpable, ¿no?, a Rosario. Los asesinaron, les destrozaron el cráneo, con la propia sangre de las víctimas les tiñeron el rostro, ambos rostros. La dignidad no se compra, no se vende. La dignidad del pueblo arequipeño se mantiene vigente históricamente. Víctor Apaza Quispe es el último sentenciado a pena de muerte en Arequipa. Y la novedad es esta pandemia COVID-19. Acomodarnos a este nuevo procesamiento virtual para dar una mejor justicia, ¿no? Justicia para todos. Víctor Apaza Quispe fue el último fusilado en Arequipa al ser declarado culpable del asesinato de su conviviente. Víctor Apaza Quispe es el último sentenciado a pena de muerte en Arequipa. Se tienen noticias de él a finales de enero de 1969 en que comete el delito de uxoricidio en La Joya. La prensa lo señala como el enterrador de La Joya o el asesino de La Joya. Se lo trae como un campesino que había cometido un delito violento contra su cónyuge, la señora Agustina Belisario, en la cual no simplemente la había matado, sino la había enterrado y había negado el lugar donde la había enterrado. Entonces, cuando se le llega a encontrar, por duda de la Policía de Investigaciones, porque él hace una denuncia de que abandono de hogar, esta persona se le hace un seguimiento por parte de la Guardia Civil y se da con el lugar donde le había enterrado a la esposa. Se lo tiene acá en la cárcel del siglo XX durante casi 2 años, hasta que a finales de julio de 1971, por parte de la Corte Superior de Justicia, se le da la sentencia en primera instancia de pena de muerte, lo que es confirmada el día 14 de septiembre de 1971 y ejecutado el día 17 de septiembre de 1971, en la madrugada. Pero ¿cuáles son los detalles ocultos que no han sido revelados de este caso? Él esboza en el proceso que fue un tema de celos. Y él se soñó que su esposa, un hombre lo visitaba, y él va a la casa con esta situación de celos a confrontarla y dice que ve una sombra. Entonces él la agarra y la confronta, discuten, salen de la casa y dejan a la menor de las hijas. Él regresa al día siguiente con la madre que ha desaparecido, se encuentra que ropa ensangrentada, y cuando se lo confronta y empiezan a indagar, hasta incluso encuentran una herramienta de él, su pala, junto con el cuerpo de su esposa, dentro del sitio donde le había enterrado con sus iniciales. Y acá hay una cosa anecdótica. Él señala, y es motivo de un titular de prensa, ¿por qué si he dicho la verdad, por qué me matan? Y entendamos que ante confesión de partes, relevo de pruebas. Entonces, él reconoce eso. Pero también en el proceso surge algo también escabroso que en el interrogatorio y toda esa cosa que se tiene, que había una situación incestuosa con alguna de las hijas. Entonces, que la madre le habría increpado eso. Lo digo supuesto porque no se llegó a comprobar, pero que ante la opinión pública y las personas que estaban en tema de investigaciones, les produjo mucha indignación. Y estalla, y es un furor tremendo, es cuando se lo sentencia a pena de muerte. Es una noticia nacional. La gente se conmiserizó con él de regalarle el ataúd, regalarle una última comida que fue un pollo a la brasa, y finalmente, ¿cómo se lo va a ejecutar? Se lo dice que se lo venda, se lo pone en un palo en la zona que es el torreón de Corbacho con el pasaje Santa Rosa, y son 6 guardias republicanos que lo ejecutan. Lo fusilan y luego al día siguiente se retira el cadáver. De fusilado a santo, y es que la tumba de Víctor Apaza es la más visitada en el cementerio de La Apacheta. El caso de los santos populares son santos violentos. Son santos que han nacido por la creencia popular
de atribuirle dones y posibilidades de que te ayude para el bien y para el mal. Sí, es la tumba más visitada en el Día de los Muertos por gente que ha recibido algún tipo de don o beneficio de él. La construcción de este mito ha acentuado de que sea un lugar de peregrinaje, en parte andino, de rezos, pedidos, de prender velas negras, y se cree en él porque la gente considera que era inocente y muere en creencia de las personas, muere inocente porque no se le comprobó y tuvo mucha duda. Y parte del mito es construido por su ejemplar comportamiento que tiene en la cárcel. Tan ejemplar es su comportamiento de que los propios reos y el alcaide solicitan que se le dé un indulto. El aplicarle la pena de muerte o la que podría ser la cadena perpetua es algo discutible, es algo que todavía a muchas personas nos conmueve. El caso Chayapampa, un doble asesinato, cuyos verdaderos autores nunca fueron descubiertos. Eran jóvenes, eran estudiantes y sobre todo la señorita era de familia humilde, hay que decirlo claramente. Hecho que aconteció en la tarde-noche del 31 de mayo de 1976, en que fueron cruelmente asesinados dos jóvenes estudiantes de la Universidad Católica, dicho sea de paso, y que previamente la niña, porque fue una pareja de enamorados, reitero, y la señorita fue violada. Y al parecer, de acuerdo a los restos y la cantidad de líquido seminal, pudieran haber sido entre 4 y 5 agresores sexuales y que después los asesinaron, les destrozaron el cráneo y algo curioso que con la propia sangre de las víctimas les tiñeron el rostro, ambos rostros. Hubieron varias hipótesis en la investigación. La más fuerte fue que eran 5 miembros de distinguidas familias de Arequipa, en el sentido no solamente de capacidad económica, influencia social e influencia política. Uno de ellos era hijo del alcalde de Arequipa. De ese entonces había por un lado mucho poder y por otro lado gente humilde prácticamente. Entonces se puso de manifiesto realmente una maquinaria perversa, y no es un calificativo gratuito, en que la justicia, tanto el agente fiscal, que aquí se denominaba en ese entonces, el juez instructor y la policía, no pusieron mucho énfasis en perseguir a estos, llamémosles imputados, porque lograron ser imputados comprendidos en la investigación, pero sí pusieron mucho énfasis en tratar de buscar otras líneas de investigación que no conducían a nada. Se investigó a un débil mental, que era un camayo, se investigaba a unos presuntos jugadores de fútbol que ese entonces habrían jugado en una cancha a varias cuadras de distancia y que luego se desplazaron hacia Caylloma, ¿no? Y que uno de ellos dice que se suicidó. Entonces, para no poner énfasis en algo que era central. Y otro detalle que es trascendental, el caso de un obrero, que tampoco voy a nombrarlo, un obrero del centro minero, que así se llamaba, Unidad de Producción Cerro Verde, del Complejo Minero Perú. ¿Por qué lo implicaron a este joven? Porque era joven todavía. Porque una boleta de pago de su centro de trabajo lo encontraron debajo de los cadáveres. Entonces, era una lógica absurda, de verdad. No se explicaban, sino que por estar esta boleta de pago debajo de los cadáveres, el responsable era el titular de la boleta. Lo apresaron, lo imputaron, la prensa difundió que encontraron al presunto, o al autor, perdón, ni siquiera presunto, al autor de estos hechos, lo encarcelaron. En los calabozos de la PIP, frente a la presión que sufrió, se dio de golpes contra los barrotes. Y claro, la policía, la fiscalía y la prensa dijeron, su conciencia, ahí se demuestra su culpabilidad, ¿correcto? Entonces sucede que, felizmente, que la divina providencia vino en su auxilio. Para buena suerte de él,
la unidad de producción Cerro Verde, su centro de trabajo, señaló oficialmente que la noche del crimen él había estado trabajando. Imagínense ustedes qué hubiera sucedido que no hubiera hecho o acontecido que esa noche del crimen él no hubiera trabajado. Ustedes fácilmente me preguntarán, ¿y cómo apareció la boleta? Sencillo, de verdad, y se demostró. A 500 metros vivía la madre de este obrero. Por allí discurre una acequia de regadío. La madre botaba la basura a la acequia, como siguen haciendo la gente lamentablemente. Y el agua, en su discurso, llevó hasta la planicie donde se realizó el crimen. Un hecho absolutamente casual. Ahora bien, no fue suficiente ese hecho. En el caso de él, se hicieron exámenes de los cabellos que la víctima, Flor de María, había arrancado sus presuntos, a sus victimarios. En el caso de él sí se estableció también que no le correspondía, no había compatibilidad. En cambio, para los otros 5 jóvenes de las familias que ya he destacado, muy distinguidas, de influencia, 2 de ellos que ya le digo, ¿no?, de carácter político, económico, social y también de entre las altas esferas del gobierno central, del gobierno militar, nunca se presentó a tiempo el resultado de estos exámenes. Se retrasaban, se retrasaban, se retrasaban. Ahora bien, hay un dicho pues, una comprobación de carácter criminológica. Los clientes preferenciados del sistema penal son los humildes, aquellos que no tienen, ¿no?, apoyos, gran cultura, gran educación, gran economía, apoyo político. No se logró sentenciar a nadie. Se igualó, se comparó la situación de este obrero con lo de los imputados y se dijo que, bueno, si bien se había acreditado el delito, pero no se acreditó en modo alguno la intervención de los procesados y se archivó el caso. Tal era la desazón del juez Pérez Correa que en su informe final al tribunal señaló que debería de presentarse ante la Corte Suprema una queja contra la policía por su ineficacia, ineficiencia, retardo y desviación de la investigación. Obviamente que por mayoría el Tribunal Correccional, que así se llamaba, el segundo Tribunal Correccional, desestimó el pedido y más bien uno de los vocales pidió que se le felicitara a la policía. Una aberración. El incumplimiento de una promesa electoral de un candidato que llegó a ser presidente y la privatización de una de las empresas más emblemáticas de Arequipa, EGASA, nos llevaron a una gesta social de repercusiones nacionales. El objeto de este amparo era garantizar los derechos de propiedad de la empresa EGASA, ¿no?, y SEAL, porque era accionista de Arequipa, la región de Arequipa, en un 51% de acciones. Y en el contexto de esa fecha, 2012, el gobierno de Toledo inició un proceso de privatización contra estas empresas, pese a que anteriormente Toledo había firmado un documento en Arequipa comprometiéndose a respetar y a no privatizar estas empresas. El proceso culminó con una sentencia fundada dictada por el juez Benny Álvarez Quiñones, según recuerda el 9º Juzgado Civil de ese entonces, declarando fundada la demanda, reconociendo la titularidad de derechos del gobierno regional de Arequipa sobre las acciones de EGASA y SEAL, y disponiendo que se suspenda el proceso de privatización. La sentencia fue apelada, subió a la sala y la sala, después de varias discordias, revoca la sentencia y declara improcedente el amparo. Frente a esta situación, nosotros interpusimos el recurso de agravio constitucional, se elevó el expediente al Tribunal Constitucional y el Tribunal, más o menos en el mes de mayo del 2003, según recuerdo, emite una sentencia inhibitoria que declara la sustracción de la materia, porque el sustento del Tribunal Constitucional es que la empresa Tractebel, que era la única empresa extranjera de Bélgica que se había adjudicado estas acciones, se había retirado de este proceso. Y como se había retirado, entonces ya no tenía objeto resolver nada en el amparo. Es un hecho histórico, ¿no?, que nos ha permitido profundizar más el tema de la defensa de los derechos colectivos o difusos y además asumir conciencia de qué es lo que significa defender a nuestra región. La presión siempre ha estado presente desde el inicio y hasta el final de este proceso
porque la región Arequipa, todos sus habitantes tenían una expectativa de justicia sobre este caso. Por eso es que justamente, dejando de lado ideologías, toda la región Arequipa, todos los habitantes de Arequipa se levantaron al unísono para defender lo que consideraban su propiedad, su derecho de propiedad. La revuelta popular del Arequipazo además tuvo como consecuencia la muerte de 2 jóvenes estudiantes. El proceso implicó a miembros de la Policía Nacional, pero nunca se logró identificar a los responsables. Consideramos que debía primar aquí el derecho de estos policías a ser juzgados en un plazo razonable. Y, finalmente, eso es lo que había que decidir en el fondo de la cuestión, y era un caso emblemático precisamente por la empatía que sentía la ciudadanía arequipeña ante las acciones que habían realizado estos jóvenes universitarios en estas protestas. Llegamos a la conclusión que no era posible porque la abundante prueba pericial que se produjo no llegaba a una conclusión certera en ese tema. Una de las demandas constitucionales más relevantes fue la interpuesta en contra de la empresa privada LAN. Era una demanda de una empresa que se sentía afectada porque le habían dado la autorización a esta empresa extranjera, porque la norma nacional por ley decía que el 70% de las acciones debían ser nacionales y el 30% extranjeras. Extrañamente, en un decreto supremo del gobierno de esa época, se había invertido a 30% nacional y 70% extranjero. Al admitir la demanda, luego de notificada a la parte, solicitaron que se dé una medida cautelar de suspensión de los vuelos. En ese momento, porque el público se pronunciará, y los vuelos, como no, había una empresa, digamos, que ya por muchos años cubría el territorio nacional, y la nueva empresa era esta que ingresaba y que en realidad tenía 1 o 2 aviones, o sea, recién estaba comenzando. Entonces era la oportunidad y el momento de hacer el control. Entonces se prohibió que vuelen esta línea, ¿no? Y por esta irregularidad grave, porque entendíamos que era verosímil, ¿no? que la sentencia iba a declararse fundada, ¿no? Y no podría entrar y seguir ampliando sus vuelos, ¿no? Con esta irregularidad. Esa fue el raciocinio, ¿no? Porque en una medida cautelar se da un juicio de verosimilitud, ¿no? Los actores políticos, ¿no? Porque son ellos los que generan los problemas. Si una ley dice 70% nacionales y 30% extranjeros, el gobierno no puede decir 30%, ¿no? nacionales y 70% extranjeros. Y entonces reclaman ante un juez, y un juez que tiene que hacer, resolver. Entonces defendimos los fueros sin la más mínima duda del Poder Judicial, porque si una orden se da es para cumplirse. Más cuando se le ordena, en este caso al Ejecutivo, que es un ente administrativo, a que cumpla con algo. Ya no somos mera boca que repite la ley, como nos dijo los revolucionarios franceses de 1789. El día de hoy, más en la corriente americana, somos jueces que interpretamos la ley, ¿no? Por eso un juez americano, Hughes, dijo que es la Constitución, es lo que los jueces dicen que es. Y no por eso tampoco tenemos que excedernos. Tenemos que aplicar en la justa medida de acuerdo al caso concreto que se presente. Un caso que siempre quedará en el misterio, sin duda alguna, es la extraña muerte del joven estudiante Ciro Castillo Rojo, quien realizó una travesía con su enamorada Rosario Ponce por las agrestes y frías montañas que rodean el Valle del Colca. Sí, el caso Ciro inició cuando Ciro Castillo y Rosario deciden acudir al Colca, a conocer el Colca. Ambos se pierden, ¿no? Se pierden, y solo Rosario fue la única que logró contactarse para solicitar ayuda. Después de una larga búsqueda se encontró a Rosario. Entonces ya empezaron a tejerse algunas hipótesis sobre que algo había pasado en contra de Ciro, y ya después de varios meses de búsqueda es que recién se encuentra el cuerpo de Ciro. Los primeros requerimientos del Ministerio Público estaban destinados a evitar que Rosario pueda escapar del país, ¿no? Porque se solicitó el impedimento de salida del país, se solicitó la interceptación telefónica de todas sus comunicaciones en realidad,
Esos eran los primeros requerimientos, ¿no? Después de que mi juzgado rechazó estos requerimientos y ya se realizó la investigación de más de 2 años de investigación, es que ya se solicita al final de la investigación preparatoria el requerimiento, el pedido de sobreseimiento, es decir, archivar el proceso porque no se había encontrado elementos probatorios que inculpen a Rosario con el fallecimiento de Ciro Castillo. Cuando encuentran a Rosario, como cuando se encuentra el cuerpo de Ciro, la prensa pues estuvo pendiente de toda la historia, incluso varios medios de comunicación ya la daban por culpable, ¿no?, a Rosario. Entonces un juez trabajar en ese ámbito en el cual la prensa ya está involucrada es complicado. El caso fue muy importante no solamente porque concitó a la prensa nacional e internacional, sino también fue importante porque determinó que el Poder Judicial es un poder totalmente independiente, que nosotros no podemos ceder a las presiones sociales o a las presiones de la propia prensa, sino que nosotros debemos de mantenernos de una manera independiente. Yo creo que la principal enseñanza que nos dio es que los jueces debemos de mantenernos independientes y no dejarnos influenciar ni por los dichos de la gente, ni tampoco por la prensa y menos por el poder político. Esa es la principal enseñanza que nos dio el caso Ciro. La justicia en Arequipa ha enfrentado diversos desafíos a lo largo de su historia. Actualmente, enfrenta retos como el sostenimiento de las reformas penal y laboral, el avance de la oralidad civil, entre otros reclamos de la población. ¿Cuál era el tiempo de duración de los procesos laborales antes del 2010? Y el promedio nacional era aproximadamente 5 a 6 años. Actualmente está aproximadamente alrededor de 450 días, más o menos. Eso significa que se ha dado un salto cualitativo en relación al tema de celeridad. Arequipa ha sido considerada entre las cortes donde se ha implementado precisamente el eje, el expediente judicial electrónico, en el ámbito laboral. Y eso permite muchas cosas, muchas ventajas. Para empezar, la seguridad respecto de todos los actuados del expediente. Aquí no hay posibilidad de que se pierda un expediente. ¿Por qué? Porque está en el sistema, con todas las formas de seguridad. De tal manera que la pérdida de un expediente y que se tenga que reconstruir el mismo, eso no existe con este sistema. En segundo lugar, los plazos se acortan porque todo camina, la elevación de los expedientes, la bajada de los expedientes en un instante, mientras que con el expediente físico tiene que viajar el expediente. Si por ejemplo lo remitimos a la Corte Suprema, evidentemente toma 1 semana, 2 semanas, etc. Solo el viaje, el transporte del expediente físico. En cambio, con el expediente judicial electrónico, en un instante está de una instancia a otra instancia. Otra de las reformas más esperadas se encuentra en el ámbito del proceso civil, donde las pretensiones de los usuarios judiciales siempre han desbordado la capacidad del sistema judicial. En este contexto, ¿cómo nace la oralidad civil? Y se buscó una manera diferente de gestionar el proceso. Se identifica que gran parte del proceso se había perdido en eficiencia cuando los escritos comenzaban a abundar. Se comenzó a propiciar una audiencia preliminar donde se sanean todos los vicios, todos los efectos del proceso, y tuve la suerte de ser el primer juzgado que lo viene implementando. Siempre se ha hablado de que la la finalidad del proceso civil es solucionar un conflicto de intereses, y en realidad ahora entendemos que no es la finalidad del proceso, sino es la finalidad de la función jurisdiccional. El juez tiene que ser responsable por solucionar conflictos de intereses, no por gestionarlos, no por hacer procesos ni hacer trámites. Lo que tiene que hacer el juez es resolver los conflictos que vienen. Lo que buscaba la gestión por la oralidad era transparentar la acción del juez y hacer un juez director más eficiente. Y eso también nos ha llevado a que los procesos se reduzcan en plazos.
Ahora es diferente, los procesos normalmente son más pequeños. ¿Por qué? Porque el juez desde el primer momento está controlando que sea lo que verdaderamente y lo importante lo que se puede discutir. La gestión del valor agregado. Cómo en cada momento de la gestión del proceso se tiene que agregar un valor. Y si no hay un valor es un desperdicio, entonces si es un desperdicio hay que eliminarlo. Bajo esa mentalidad hay muchos desperdicios del proceso que lo alargaban, que lo hacían voluminoso, que estamos buscando la manera de irlo suprimiendo y enfocarnos a lo que verdaderamente debemos enfocarnos, a resolver el conflicto de intereses. Es un modelo que ya no está preocupado por cómo camina el expediente, sino que está preocupado en que el expediente camine de la manera más eficiente. Esta implementación del modelo acusatorio significó una agilización o eficiencia en el procesamiento penal en cuanto a tiempos. Ahora estamos hablando, sin perjuicio que seguramente hay saturación en algunos juzgados, desde que llega la acusación a un juez hasta que exista sentencia de primera y segunda instancia, estamos hablando de 1 año y medio a 2 años a más tardar, resuelto el procesamiento en 2 instancias. Otro de los beneficios es que se ha invertido los internos procesados en el establecimiento penitenciario. Ahora casi el 80% de internos son sentenciados y un escaso número son procesados que tienen esa calidad de internos por prisiones preventivas. El primer logro es el respeto de los derechos fundamentales de quienes participan en el proceso penal, sean investigados, agraviados, fundamentalmente, a través de un proceso que permite que las posiciones que están en controversia se diluciden a través de audiencias orales. El segundo punto es que las decisiones son orales, por lo tanto son inmediatas, son prontas. Tercero, el procesamiento es más eficiente en cuanto se refiere a la estación judicial. Y creo yo también que aquí hay que hablar del resarcimiento a las víctimas. En los procesamientos penales, hasta hace 4 años, las indemnizaciones a favor de las víctimas alcanzaban los 10 millones de soles. La imposición también de sanciones civiles superiores a los montos que se fijaban antes con el Código de Procedimientos Penales del 40. Si bien es cierto, el proceso de reforma significó para todos una serie de carencias en su implementación, porque eso hay que decirlo, no obstante esas carencias hemos logrado implementar lo que hoy es el proceso de reforma procesal penal en nuestro Distrito Judicial, pero a este tiempo se necesita dar mantenimiento a la reforma. Y ese mantenimiento a la reforma significa invertir no solamente en equipamiento, sino en capacitación. Yo creo que el Bicentenario nos ha encontrado con una novedad, y la novedad es esta pandemia COVID-19, de suerte tal que demanda en el sistema de justicia que nosotros podamos asumir nuevos retos y desafíos, y es trabajar en esta circunstancia tan difícil. Importa pues entonces, en esta era de la sociedad de la información, trabajar con tecnología. En estos momentos es un alto porcentaje de abogados que no cuentan con seguro social, no cuentan con una ayuda de esa naturaleza, y el colegio muy poco, lamentablemente, puede hacer por ellos, porque nosotros estamos solamente sujetos a supervivir con las cuotas que pagan los agremiados y el fondo mutual que sirve para ellos para este tipo de eventualidades. Los propios operadores han tenido que nuevamente reaprender y reposicionarse en la forma como tiene que defenderse dentro de audiencias virtuales.
todos nos hemos tenido de alguna forma que acomodarnos a este nuevo procesamiento virtual y creo yo que lo hemos hecho satisfactoriamente. Marca para nosotros nuevos desafíos, nuevos retos, una nueva forma de trabajo y marca también mayores compromisos para poder superar esta pandemia con un trabajo más célere, porque hay que reconocerlo, la pandemia ha generado un retroceso en la solución de los conflictos. Y nos ha creado muchos retos, bastantes retos. Todos los servicios judiciales ahora tenemos que virtualizarlos. Pero no solamente los servicios judiciales, sino el servicio principal, que es la administración de justicia, ¿no? Tenemos que crear ahora, que lo estamos haciendo, expedientes judiciales electrónicos. Tenemos que crear el acceso y las consultas electrónicas. Tenemos que crear todos los mecanismos que nos permitan la virtualidad, ¿no? Incluso repotenciar también nuestros ambientes, nuestros locales, ¿no? Con los equipos suficientes que nos permitan comunicarnos a través de la virtualidad. Este tiempo de pandemia es un desafío para todos, porque muchos trabajadores ahora ya ni se conocen, ¿no? Entonces es un tema que se tendrá que ir afrontando y resolviendo en el poco tiempo próximo para justamente mejorar el servicio, porque de eso se trata. Nosotros nos debemos a los usuarios de justicia. Como ciudadano, yo espero que el juez sea honesto, estudioso, sobre todo que sea equilibrado en su juicio, que sea austero, que sea un hombre de una conducta irreprochable, que sea un hombre que tenga una vida familiar equilibrada y que sepa que de sus decisiones depende la vida y la subsistencia de valores fundamentales para la sociedad, ¿no? Ahora tenemos que estudiar la ley, pero estudiar desde un punto de vista diferente. Preocuparnos, por ejemplo, por las minorías, que ahora lo estamos haciendo con el Observatorio de Derechos Humanos que tenemos en la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Migrantes, discapacitados, niños, mujeres y su problemática, su gran problemática que ha tenido histórica y tradicionalmente, ¿no? Un poco relegadas, hasta normativamente. Pequeños grupos, por ejemplo, como los LGTB. Enfocarnos en ese aspecto, ¿no? Como tenemos a nivel internacional, la justicia internacional está en el periodo de la especificación, visualizar, atender, repotenciar estos pequeños grupos para dar una mejor justicia, ¿no? Justicia para todos, no justicia para la mayoría, sino justicia justamente teniendo en cuenta estas diferenciaciones.